Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar con ustedes esta noche. Hoy es primer miércoles de abril ya. Hemos tenido una Semana Santa increíble, muy linda. Recordando el Ministerio de Cocina, pues que no pudimos estar un año más en el campamento. Ya hemos tenido 2 años de pues estar en el descanso de la cocina, pero extrañando ese trabajo, que por fuerte que sea, por arduo que sea, es un trabajo que todo este equipo tan precioso lo hace con tanto amor y con tanto esmero y con tanta dedicación. Realmente que hace falta estar con ellos, hace falta compartir con todos ellos, porque aparte de estar sirviendo y estar en ese trabajo tan cansado, pero es tan precioso compartir con ellos, es tan bonito y nos edifica el ver esa entrega al servicio del Señor, esa entrega a servir al pueblo de Dios. Qué trabajo más lindo el que hacemos como Ministerio de Cocina y también todo el servicio que se hace. Pero va a llegar el día en que vamos a volver a reunirnos. Ya en mayo están programadas las primeras reuniones presenciales y vamos a poder tener nuevamente nuestra reunión de damas y nuestra escuela dominical. Así que esperemos ese tiempo con gozo, con alegría de poder encontrarnos nuevamente y poder celebrar las cumpleañeras. Así que desde ya un abrazo a todas, un feliz cumpleaños. Hoy nuestra hermana Desiree Hernández está cumpliendo años, así que Desiree, feliz cumpleaños, que lo pase muy bien, que el Señor la bendiga, que el Señor pueda darle todo lo que usted le pide y anhela en su corazón y que sea muy, muy, muy feliz al lado de su familia. Sé que Sandrita también va a cumplir años en este mes de abril, así que recordamos a todas las cumpleañeras con mucho, mucho cariño y esperamos vernos pronto. Vamos a tener este canto y luego vamos a tener el mensaje de la palabra. Hoy vamos a hablar del compasivo amor de Dios. El compasivo amor de Dios. Volvemos en un momento. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar.
que confíe en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Señor, oh Señor, confío en ti desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza, mi fe está puesta en Jesús, en su palabra y su virtud. Hasta el final. Hasta el final. El día de ayer el pastor David nos hablaba de quién es Dios para nosotros y nos hacía esta pregunta. Si nos dijeran a nosotros que dijéramos quién es Dios para nosotros, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos acerca del Señor Jesús que lo dio todo por nosotros y que nos ha dado tanto? Y que si nosotros nos ponemos a pensar las cosas personales que nosotros hemos logrado tener a través de su misericordia, su compasión y el compasivo amor de Dios. Por eso en estos momentos, en estos minutos, vamos a meditar acerca de este compasivo amor de Dios. Dios nos perdona tanto, nos da tanto a cada momento a nosotros. ¿Y cómo reaccionamos nosotros ante ese amor tan inmenso que lo llevó a la cruz del Calvario, a dar su vida por nosotros, a dar su vida en rescate por nosotros, para salvarnos de la condenación eterna, para librarnos de toda culpa, de todo pecado y darnos una vida plena y vida en abundancia? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante ese amor tan inmenso? Hay un pasaje en la Biblia en el que el Señor Jesús le refiere una parábola a sus discípulos y les expone una triste situación. Les relata por medio de una parábola un ejemplo que nos hace pensar mucho acerca de cómo nosotros podemos reaccionar ante ese amor tan inmenso, ante ese compasivo amor de Dios, que de repente nosotros también podemos caer, y no creo que de repente, sino que seguramente hemos caído en hacer lo incorrecto, así como nos muestra esta parábola que se encuentra en el capítulo 18 de Mateo. Y vamos a leerlo muy despacio para poder encontrar en él todos los detalles que necesitamos encontrar para meditar en la palabra del Señor en este momento. Y le animo a que si usted no tiene su Biblia en este momento, pueda leerlo más tarde o mañana, pero que podamos meditar en este capítulo 18 de los versículos 21 al 35.
El Señor Jesús en el capítulo 18 de Mateo les estaba hablando a sus discípulos acerca de quién es el mayor en el reino de los cielos, les está hablando de las ocasiones de caer, les está hablando de la oveja perdida, de cómo perdonar al hermano. Y entonces empieza esta porción que vamos a leer en el capítulo 18 y en el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos es una suma muy, muy grande. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y también a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vamos a hacer una pausa aquí, en este momento, porque esta es la primera parte de esta parábola. El Señor va a hacer cuentas con sus siervos y hay uno que le debe 10,000 talentos. 10,000 talentos es una suma muy, muy alta. Es una suma que él no podía pagar. Dice la parábola que él no podía pagarla. Y por eso es que le dan se decide que van a venderlo a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tiene para poder pagar la deuda. Y creo que sí, ni aún así lo pagaba. Porque viendo las equivalencias, un talento son 6,000 denarios. Un denario es el sueldo de un jornalero por día. O sea que son 6,000 días de un jornalero un talento. Y este siervo debía 10,000 talentos. Eran 600,000 veces más las que debía y tardaría. O sea, 600,000 días los que tendría que trabajar. Eso equivale a 164 años de trabajo. O sea que este siervo ni en toda su vida podía alcanzar pagar esa deuda. Por eso tenía que ser vendido él, su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para poder pagar esta deuda. Toda su vida la perdía, toda su vida estaba destrozada, toda su vida estaba acabada por esa deuda. Pero dice la palabra que el Señor, movido a misericordia, le perdonó su deuda y lo soltó dejándolo ir. Mire qué cosa más bonita. Dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Se imaginan qué peso se le quitó de encima? Su deuda fue perdonada. La vida entera de este siervo estaba perdida, con toda y su familia y todas sus posesiones. Y el Señor dice una palabra nada más y le dice: te perdono tu deuda y no debes nada. ¿Cómo salió este hombre de ahí? Libre,
libre, sin deber nada, sin tener esa deuda terrible sobre sus hombros. Estaba libre, estaba feliz, estaba perdonado, estaba para comenzar de nuevo, una nueva vida. Qué gran bendición la que había recibido. Pero entonces vamos a seguir leyendo y dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta porción de Mateo 18, de los versículos 21 al 35, nos muestra ese amor compasivo de Dios. Ese amor compasivo de Dios. Y podemos ver dos cosas en este momento en que podemos meditar acerca de esto que leímos. El perdón ilimitado y el Señor compasivo. Esas dos cosas vamos a meditar en estos minutos. El perdón ilimitado y el Señor compasivo. Vamos a ver acerca de ese perdón ilimitado. Era una gran deuda, era una gran deuda la que muestra la lectura que tuvimos. Y es una gran deuda la de nosotros, es una deuda que muestra lo horrible de nuestro pecado, ante lo maravilloso que es el perdón de Dios. Y es lo que hemos celebrado nosotros ahora en Semana Santa. Lo horrible de nuestro pecado fue perdonado completamente, borrado completamente en esa cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Es lo maravilloso de ese perdón. Costó la sangre del Señor Jesucristo. Costó el sufrimiento del Señor Jesucristo. Y Pedro le pregunta en esta porción, ¿cuántas veces vamos a perdonar? ¿7 veces? En Lucas 17, el versículo 3 y el 4, el Señor Jesús les había enseñado y les había dicho, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Pedro entonces estaba haciendo alusión a esa enseñanza que les había dado. Pedro estaba siendo muy generoso, puesto que los rabinos habían fijado un número de 3 veces que podían perdonar a su ofensor. Y Pedro dice, 7 veces, todavía el doble y un poquito más, según lo que tú nos habías dicho antes, le pregunta al Señor Jesús. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? 70 veces 7.
Y aquí no se trata de matemáticas, no es el equivalente de las 490 veces, sino que podríamos decir 70 veces 7 por 7 por 7 por 7. Se trata de nuestro corazón. Se trata de perdonar y perdonar y perdonar y tener ese perdón ilimitado que tiene nuestro Dios para nosotros. Se trata de estar dispuestos a perdonar cuantas veces nosotros tengamos ofensas de otras personas. Y estamos hablando de ofensas de personas que nos hacen y a cada momento y en cada situación del día y en cada circunstancia. El Señor lo dio todo por perdonar nuestras culpas. Entregó su vida. Fue un costo grande que lo hizo por nosotros, por salvarnos, por quitar de nosotros la culpa, por quitar de nosotros esa carga con la que nosotros no podíamos. Nosotros no podíamos pagar ni hacer nada para poder salvarnos. Tuvo que morir en la cruz y dar su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación eterna y tener esa morada celestial. En segundo lugar, vamos a ver este Señor compasivo, el Señor compasivo. Vemos ese perdón ilimitado, pero también vemos ese Señor compasivo. La parábola hace resaltar lo inmensa que es nuestra deuda que tenemos delante de Dios como pecadores y lo inútiles que somos en poder alcanzar poder pagar esa deuda por mucho esfuerzo que hagamos y por muchas cosas que nosotros querramos hacer, no podemos pagar esa deuda. Y nos muestra ese contraste de esa gran deuda que nosotros tenemos con las ofensas que nosotros podemos perdonar. Los pecados contra Dios que nosotros cometemos, comparados con las que podamos recibir de otras personas, están en esa comparación entre los 10,000 talentos y los 100 denarios. Recuerdan que vimos la equivalencia de que un talento son 6,000 denarios. Entonces es una diferencia astronómica, realmente no es nada 100 denarios comparados a los 10,000 talentos. Son 600,000 veces menos lo que podría ser 100 denarios. El Salmo 40:12 nos dice: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, porque se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Así como David no podía contar los cabellos de su cabeza, así tampoco nos es posible a nosotros contar todo lo que nosotros debemos, todo lo que nosotros debíamos antes de ser rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Una deuda impagable, algo que no estaba al alcance de nosotros. No podemos enumerar nuestros delitos y pecados contra Dios. A veces ni nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y estamos fallando y estamos pecando contra Dios. Pero el Señor, movido a misericordia, le soltó y perdonó su deuda. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Movido a misericordia,
nos soltó, nos pagó la deuda, nos hizo libres, nos hizo aptos para poder tener salvación y vida eterna y poder tener esa morada celestial en los cielos por los siglos de los siglos. En conclusión, ¿qué podemos hacer hoy en este momento? ¿Qué podemos hacer con esta palabra que hemos leído y hemos meditado en ella? ¿Qué podríamos decidir hacer con este amor tan compasivo, con este amor tan inmenso? Debemos decidir alabar y adorar a Dios porque nos ha perdonado. Que no se nos olvide nunca que este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros es inmenso. Ha pagado una deuda tal que nosotros no podíamos pagar y nos ha dado salvación y vida eterna. Debemos ser imitadores de Dios, siempre estar dispuestos a perdonar, tal como Él ha perdonado todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados y todas nuestras faltas. Tenemos que tener ese corazón dispuesto a perdonar. Jesús nos enseñó a orar diciendo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonar no es nada fácil de repente. Pueden ser cosas que nos han herido mucho, que nos han dolido mucho. Pero el Señor nos manda que perdonemos tal como Él nos perdonó a nosotros. Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recuerde el amor compasivo de Dios. Cada vez que usted no pueda perdonar, cada vez que a usted se le haga difícil perdonar, cada vez que usted crea que esa ofensa es tan grande que usted no la puede perdonar, recuerde esta lectura en Mateo 18, versículos 21 al 35. Recuerde que el Señor ha cancelado nuestra deuda, que era mucho mayor que cualquier ofensa que nosotros podamos tener. Ese es el amor compasivo de Dios. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por ese amor compasivo, por ese amor tan inmenso, porque tú estuviste dispuesto a morir por nosotros, a perdonarnos y a quitar de nosotros toda nuestra culpa. Señor, una deuda tan grande que nosotros teníamos, tú la cancelaste, Señor, y nos has hecho libres y nos has hecho salvos y nos has dado esa eternidad en los cielos contigo, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra y gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Nos cuidas, nos guardas, nos diriges. Gracias, Señor, por tu sacrificio inmenso en la cruz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y recuerde siempre el amor compasivo de Dios. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió. Jesús se
presentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Gracias por ver Esperanza Hoy. Mensaje oportuno. Palabra viva. Esto fue Esperanza Hoy.